Hijo, hay que juzgarnos a nosotros mismos. Y ahora bien, ¿quieres misericordia en tu vida? Ten misericordia con tus hijos, porque ellos son tu reflejo. Si Adán Arishon no hubiese caído nunca, nunca hubiera tenido hijos. ¿Por qué? ¿Por qué la Gemara nos dice esto? Porque la razón de tener hijos es que ellos nos corrijan. Ya entendimos por qué Abraham vino. Tenía que saber. Pero hay una negociación. No, 650, 645, 640, 635, 630, 625. O sea, eh, 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 Abraham vino, hizo su tarea. Dijo a Hashem, no, perdona, Sodoma, Gomorra, Adma, Zeboín y Zohar. Perdona, perdona estas ciudades, Hashem. Perdónalas. Y el creador decía, no, 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 va a caer el juego, pero bueno, está bien. Y fue una negociación. Y esa negociación terminó en 10. ¿Por qué en 10? ¿Por qué en Azarot? ¿Por qué en 10? De ahí se establece la Gemara, que donde hay 10 sadiquín, 10 hombres, con talir haciendo tefilá, 10 almas puras haciendo tefilá, eh, pueden anular cualquier decreto. Por eso en todas las comunidades judías del mundo, para hacer las oraciones y estar completo en Minyan, tiene que haber 10 talit con hombres, con pacto de Abraham, con Brit Milá, conectados con Hashem, para que las oraciones sean contestadas. Y es 10. ¿Por qué no 15? ¿Por qué no 7? ¿Por qué no 4? ¿Por qué no 8? ¿Por qué 10? Porque fue lo que Abraham negoció. Y eso que negoció Abraham se convirtió en ley universal. ¿Y por qué 10? Porque él estaba seguro que estaba Lot en Sodoma. Como estaba Lot en Sodom, él dijo, yo sé que yo, por perezoso que ha sido, ha convertido a 10 hombres, porque necesita 10 hombres para hacer tefilá. Por lo menos tiene 10, sus 10, su equipo de 10, con su esposa y él, 12. Siempre este número va a aparecer. Lo estamos hablando hoy día cuando estamos haciendo el kiddush del pan. Entonces, necesita 10 para estar completo. Entonces, el mínimo tenía que tener 10 almas. Entonces dijo, fijo, tiene 10 almas. Entonces, por eso negoció hasta 10. Pero le falló el cálculo porque Lot no tenía 10, ni siquiera su familia. Y por eso cayó el fuego sobre Sodoma, Gomorra, Adma y Seboín. Hay una pregunta. ¿Por qué no cayó sobre Zohar? ¿Por qué sobre la ciudad de Zohar no cayó? Como siempre, la Torah nos dice grandes misterios en estas historias. Cada una de esas ciudades representa cada uno de los reinos del caos, cada uno de los mundos que fueron destruidos totalmente, borrados de la creación, pero que eran reinos muy poderosos y tenían que ser sublevados, elevados. ¿Qué tenemos 5 almas? ¿Por qué no 10, 20, 15, 2, 7? ¿Por qué 5? Porque cada alma es un nivel de la creación que estamos refinando. Pero el nivel que no debemos refinar es Zohar, porque ese nivel es tan elevado que nunca cayó. Por eso vamos a aprender más adelante que Lot se refugia en Zohar, que estaba en el medio de todas las otras 4 ciudades. ¿Qué es lo que sucede cuando él se refugia, cuando vienen los ángeles? Bueno, siempre me gusta contar esa historia. Entonces llega el ángel Mijael, que viene a traer juicio, destrucción a Sodoma. Entonces va y se adelanta y llega la espada de Hashem, que hace descender fuego de los cielos. Hablamos del azufre.
que la concentración de azufre que hay en esta área del Mar Muerto es la más sobrenatural sobre la Tierra. Se sabe que ese azufre no es del planeta. Es una concentración muy extraña de azufre y es la zona más baja sobre el nivel de mar sobre toda la faz de la Tierra. No es casualidad, porque ahí fue donde fue golpeada con toda la ira de Hashem esas cuatro ciudades. Cuando el decreto era para las cinco, pero porque la quinta se salvó, que era la que estaba en medio, que había sido la que más recibió fuego, no. Esta no recibió fuego porque fue donde se refugió Lot. Y ahí entendemos que la historia de Lot es la historia del Samermen, el ángel Samael. Ángel Samael, porque el mal, que sabemos que es Samermen, eh, era el amigo de Adán Arishon en el jardín del Edén. Si pertenecía al reino serpentino, bueno, los serpientes también tienen que ver con él, o pertenecía a este reino serpentino, porque ese reino había sido destruido hasta lo más profundo, pero él porque sobrevivió porque era un muy buen hijo, era un siervo fiel. Entonces Akadosh y además era muy sabio y muy poderoso. Había construido un reino hermosísimo, una majestad como no la había visto en la creación. Eh, eh, pero su reino era de una perversidad absurda. Entonces, porque en ese momento no había misericordia, todo era luz directa, era juicio severo, pero al tener tanta energía se volvió un reino increíblemente perverso. Y fue totalmente destruido, pero él sobrevivió. Y cuando él sobrevive, sobrevive ascendiendo al lugar más alto, en lugar de Atzilú, al lugar de Yehidá. Se hace a un nivel muy elevado y allí se mantiene. Por eso él es un querubín que se mantiene cerca de la presencia de Akadosh Baruj Hu, porque allí sobrevive. Y él por eso cuando aparece el hombre y cuando aparece la mujer, son creados, ve la oportunidad de restaurar su reino. Entonces, estos reinos, estas ciudades representan los reinos caídos y mucho debemos de aprender de ellos y de sus nombres. Entonces llegan estos dos ángeles y van a visitar. ¿Por qué habían dos? Porque uno era Gabriel y el otro era Mijael. Mijael es la espada de Calbrijú. Iba a hacer guerra contra el mar, iba a destruir esas ciudades y Gabriel es el mensajero de Calbrijú, el que lleva el mensaje de refugio, de salvación. Entonces, por eso entran los dos. ¿Por qué? Porque uno venía a salvar a Lot, por eso van dos ángeles marchando hacia esas cinco ciudades, uno a salvar a Lot y otro a destruir las ciudades. Por eso son dos ángeles. Recuerden que los ángeles tienen trabajos específicos, no operan como nosotros que habitamos todas las dimensiones, todos los mundos y hacemos mil cosas. Un ángel solo hace una cosa. Rafael que hace sanar. Gabriel que es el gran guerrero de Hashem, nuestro gran defensor, pelea, es la espada de Akadosh Hu. Gabriel es el mensajero de Akadosh Hu, el decretador de juicios y de mensajes de Akadosh Hu. Entonces él venía a salvar. Gabriel venía a salvar a Lot, a sacar a Lot. Entonces esos dos ángeles entran y cuando está Lot, los ve igual que los vio Abraham. Vio dos hombres, ¿cuáles? Dos hombres. Pero este hombre, Lot, era el único que hacía, como lo había aprendido de su padre Abraham, de su padre espiritual Abraham, hacerse de acá, hacer auspicios, ayudar a los visitantes, a los que van de camino. Entonces se acercó a esos hombres y les dijo, les ruego, por favor, posen en mi casa. Y ellos fueron odiosos, fueron eh, displicentes con él. No, ¿qué te pasa? Y siguieron adelante. Y él se acercó y le dijo, te ruego, por favor. Él sabía que hay un gesto, hay una bendición muy grande. ¿Por qué Abraham llegó al nivel tan grande? Porque hacía bendición a la gente y le rogaba a la gente que recibiera bendición. Porque Abraham y Lot entendían que quien recibe la bendición no es el que recibe la sedacá, es el que la da. Y muchas puertas y muchas bendiciones se abren a la vida de una persona cuando la persona hace sedacá, cuando la persona hace auspicios, cuando ayuda a alguien, cuando cura las heridas de alguien, cuando visita a un enfermo, eso tiene un gesto muy alto, cuando atiende a una persona que está pasando por algún momento difícil o cuando acerca a una persona a Hashem y Baga. Son actos increíbles de misericordia de Akadosh Baruj Hu que abren los portones de los cielos. Él sabía esto, entonces fue y le robó y lo llevaron, y entonces lo llevó casi a la fuerza. Uno puede decir, entonces uno puede hacer Gesed a la fuerza. No, el que le quiera.
el pan le damos, ¿no? Hay gente que es tan dura que no. Alguna vez hablaba con una persona que tiene una fundación, ayuda mucho a drogadictos y habitantes de calle. Me dice, la única forma de ayudar a un habitante de calle realmente es a la fuerza. Ellos no van a querer ir a las buenas, a un lugar a bañarse, a dar buena comida, ta. No, no, no lo van a hacer. La droga no se los permite. El Estado tan caído no les permite acercarse, no les permite querer cambiar su vida. Tú tienes que cogerlos, tienes que llevarlos, tienes que bañarlos, tienes que peinarlos, tienes que cambiar, poner nueva ropa, sentarlos a comer. Y después de que están así ya comidos, dormidos bien, se levantan y dicen, gracias, gracias por sacarme de ahí. Pero mientras que haces eso, te pelean con pies y manos, te echan un montón de groserías, se molestan, se enojan, no quieren. Hay personas que quieres ayudar y dicen, no, no se deja ayudar. Si quieres ayudar a algo, ayúdalo. No, no estés esperando el agradecimiento. El agradecimiento ya de por sí es un pago. Pero cuando ayudas a alguien y ese no te agradece, quien te paga es Hashem. El mejor trabajo. Bueno, entonces estos ángeles entraron y se fueron llevados a la fuerza. Les sirvió un manjar, les sirvió una comida gigante, mandó la esposa, las hijas, digo, sirvan lo mejor que tenemos en la mesa y por favor se quedan esta noche, duerman aquí en la casa, les separó unas habitaciones hermosas para que pudieran estar ahí estos ángeles, aun cuando para él eran hombres. Y de repente se levanta toda la ciudad de Sodoma, donde viene el concepto de sodomía, de homosexualismo, donde toda la ciudad era sodomita, eran homosexuales. Y exigen, van a la puerta de Lot, él sale y dice, bueno, sabemos que están los dos visitantes. Aquí tú sabes que por ley está prohibido hacer gesed, está prohibido ayudar a las personas. Él pensó que nadie lo había visto, mm, pero había un problema, es que estos dos hombres eran muy bonitos. Pues eran ángeles, ¿no? Entonces eran grandes, altos y muy atractivos. Entonces, su entrada fue muy evidente para todos los moradores de Sodoma. Entonces, él dijo, no, no, pues sí, pero, porque en Sodom, en Sodoma, lo malo era bueno y lo bueno era malo. ¿Mm? Eh, Ayer estábamos compartiendo sobre esto que pasó en México, que un hombre alabando a Hashem y el Congreso allá enojado, gente maldiciéndolo por nombrar el nombre de Hashem. Pero vemos a otros personajes del gobierno haciendo brujería, invocando chamanes y nahuales, que todo eso tiene que ver con el espíritu de Amalek. Recuerden que Amalek se transforma en animales y estos seres están en toda la tierra. Eso existe, ¿sí? Y todos están conectados con tinieblas. Toda la gente los adora como dioses y le pide cosas. Esto es desde antaño. Y ahí sí nadie dice nada, porque se está normalizando que a lo bueno se le diga malo y a lo malo se le diga bueno. Si una mujer dice, quiero abortar, uff, el mundo sale y lo aplaude. Salen portadas de revista. O si alguien se opone, ¡ah! Es la peor persona del mundo. Y así podemos, la lista es cada vez más larga. Si alguien apoya a Israel, terrible, terrible. He mirado una entrevista, un niño, 18 20 años, viejo 20 años. Estaba ahí haciendo unas entrevistas para su podcast y le preguntaba a la gente, ¿qué opinas del conflicto árabe-israelí? Dice, no, esos judíos son unos genocidas. Él dice, yo soy judío. Y una señora, una abuelita, dice, ¿tú eres un genocida? Él dice, no, yo no soy un genocida, soy judío. Dijo, ah, no, si eres judío, eres genocida. Dijo, no, yo soy un estudiante, yo no he matado a nadie. No, pero si eres judío, eres genocida. Lo que como, ¿en serio? Dijo, señora, soy un estudiante, yo nunca he matado a nadie, ni busco el exterminio de ninguna nación en la tierra. Dijo, no, si eres judío, eres genocida. O sea, ser judío es sinónimo de ser asesino. No importa que era un estudiante, si es una abuelita, si es un anciano, si es un niño, si es un bebé, es malo, por todo hecho es ser judío. Oh, eres palestino, oh, te inmolas para matar a gente. Ah, eres un héroe.
es entendible que una persona del Islam crea esto. Es su religión, es su pensamiento, es su Dios, la muerte. Pero que una persona no de este grupo crea esto, diga, oh, ese es el bueno, y este es el... Ahí uno dice, ahí sí no entiendo. ¿Pero por qué? Porque a lo bueno se le llama malo y a lo malo se le llama bueno. Sodoma y Gomorra. Hacer el bien era penado con muerte. A Lot igual lo iban a matar ese día por haber ayudado, por haber servido un plato de comida. Está prohibido hacer gesed, hacer misericordia con la gente. Los sabios nos dicen que al final de los tiempos va a pasar esto, que hacer el bien va a ser un delito, y hacer el mal va a ser exaltado por los hombres. Wow, ya lo estamos viendo, ya lo estamos viendo. Tengo gente que sale aplaudiendo a matar, cuando está matando y se están inmolando para matar gente. Y hacen fiesta y se orgullecen y hacen marchas por estos personajes. Cuando alguien salva vidas, eso está mal. Entonces, sí, es lo mismo. Entonces se levantan todos estos moradores y dicen, no, no, sácanos estos hombres, vamos a violarlos como pena y luego sigues tú. Y los dice, no. Y dice algo muy extraño, que parece una tontera, siempre me encanta explicar esa parte. Dice, voy a sacar a mis hijas y tomen a mis hijas. Oh, la Torah, la Biblia machista, que guata mal. No, Lot sabía que ellos tenían apetito, era por hombres, son homosexuales. Las mujeres no les interesaban. ¿Por qué se las ofrecieron? Para que ellos en su enojo lo quisieran tomar a él. O sea, era un acto de autosacrificio, donde Lot estaba diciendo, no, tomen a mis hijas. Él sabía que a las hijas no les iban a tomar porque no les iban a interesar las hijas. Eran, no tenían deseo por mujeres, eran homosexuales. Entonces lo iban a tomar a él. Y le funcionó. Dijeron, ah, no, entonces, tus hijas, no, tú entonces. Lo fueron a tomar, los ángeles cogieron y lo jalaron y cerraron la puerta. Y cuando cerraron la casa desapareció. Hay dos interpretaciones de este texto. Uno dice, y entonces buscaban la puerta y no la encontraban, ¿sí? Lo cual dice, no, es que todos quedaron ciegos. Y entonces buscaban así como tanteando, quedaron ciegos, los que todos quedaron ciegos y no pueden encontrar la puerta. Porque aún así ciegos seguían buscando la puerta. Varios jajamín dicen, no, lo que pasó es que la casa toda desapareció. Ellos empezaron a, ya no está, ¿será que se hizo invisible o algo? Y tocaban, pero ya no había puerta, ya no había muros, ya no había nada. Y apareció la casa fuera de la ciudad. Y los ángeles le dijeron, ahí se rebelaron, dijeron, somos ángeles de Hashem, no somos hombres, venimos a salvarte, estábamos probando si eras digno o no de ser salvo, fuiste digno, pues debes ser salvado. Esto fue lo que le pasó. Esta es la historia del Satán, del Samermen. Y por qué la serpiente fue rescatada. Y por qué sobrevivió el mal. Y no fue destruido con los mundos del caos. Y entonces sale Lot y sale con su esposa y sus dos hijas. Y los ángeles, el ángel le da una instrucción, porque es uno, el otro se quedó destruyendo la tierra, le dice, por favor, no miren hacia atrás. Y esto se vuelve central, porque no hay crecimiento de un alma cuando mira atrás. Si miras hacia atrás a tu vida, tus fracasos, tus caídas, tu anterior trabajo, hay mucha gente. Ustedes no han hablado con una persona que tal vez no tiene un buen momento en su vida y habla siempre del momento de gloria. Cuando yo trabajé en esa multinacional y ganaba tantos miles de dólares y viajaba por todo el mundo, y siempre que te lo encuentras habla de lo mismo. O esa persona que te encuentras y entonces, oh, yo tuve el amor de mi vida, y entonces esa mujer la amaba, y entonces ese hombre, uy, era lo mejor. Y cada vez que toma se acuerda de ese hombre, ay, ay, ese hombre. Sí, no evolucionan, no pueden avanzar. Un hombre, una persona que no suelte su pasado no puede seguir. ¿Cuál es su pasado? Todo lo que no está en el presente es pasado. Todo lo que nos acabó de pasar, Abdalá, las oraciones, ya eso es pasado. Ya no podemos mirar allá. Ya tenemos que enfocarnos. Porque la gente piensa que pasado es lo que pasó hace 2 años, 3 años, 10 años. No, pasado es
lo que acabó de pasar. Se te acabó de pasar, si acabas de pelear con tu pareja, ya pasó. Ya tienes que mirar hacia adelante. Y aprendemos varias cosas. Dice que en un momento la esposa de Lot volteó a mirar hacia atrás. ¿Por qué volteó a mirar hacia atrás la esposa de Lot? Qué loco. Deme un segundo. La mujer de Lot, ¿por qué miró hacia atrás? En Sodoma y Gomorra, en Adma, Seboim, había un desenfreno sexual muy fuerte. Eh, y hombres cohabitaban con hombres, mujeres con mujeres. Y había una libertad sexual total, donde quisiera estuviera, se puede acostar con uno y con otro. Había mucha abundancia. Era una región de muchísima riqueza, donde la abundancia de la tierra era absurda. Y había muchas minas. O sea, el oro se daba en los ríos. La gente salía y el oro estaba ahí, las piedras de oro, cogían, oh, diamantes, oh, piedras preciosas. Lo cual toda la ciudad estaba bañada de piedras preciosas, de diamantes, de rubíes, todo lugar había mucha abundancia. La comida era donde era muy poco lo que tenían que trabajar y podían dedicarse mucho al ocio, porque había mucha abundancia, muchísima abundancia. Y uno puede pensar que cuando hay abundancia, la gente se hace buena. Y aun cuando es el plan de Akadosh Baruj Hu, muchas veces no pasa así. Cuando hay abundancia, la gente en el ocio se pone a hacer cosas malas. Se dedica a hacer cosas indebidas, a hacer daño, a dedicarse a la concupiscencia de la carne, solamente a deleitarse en el deseo. Y pareciera que el gran pecado de Sodoma y Gomorra era el tema sexual. Nosotros dicen, no. El desorden sexual es el reflejo de lo que hay en sus corazones, puro ego. Porque cuando el hombre se dedica solo al placer sexual, solo es el deseo de recibir lo que lo está motivando. Vivir en un estado enajenado de placer permanente. Entonces, la gente comía, comía, comía y cuando ya estaba muy llena, iba y devolvía el alimento solo para el placer de seguir comiendo. Y así con todos los deleites, había un- una búsqueda total de placer permanentemente. Esto lo podemos ver que ha sucedido muchas veces en la historia. Pasó con los persas, pasó con los griegos, pasó por los romanos. La decadencia de todas las civilizaciones, de todos los imperios, no fue nunca porque perdía una guerra contra un gran rey. Fue por la decadencia moral. Estos grandes imperios llegaron a un momento de sabiduría, de conocimiento, de esplendor, de abundancia, porque todos comenzaron a ser muy bien administrados, con buena justicia, impartiendo sabiduría. Y eso generó que hubiera mucho tiempo de ocio, mucho tiempo libre. Y en vez de dedicarse a incrementar su sabiduría, su conciencia, su espiritualidad, se dedicaron a los placeres. Todos conocemos las historias de los griegos y los baños romanos. Y los otros dicen, eso fue lo que generó el quiebre de cada una de esas civilizaciones, lo que se llama la decadencia de los imperios, cuando cayó su moral. Y todo esto es repetir el Gilgul, el karma, el ciclo de Sodoma y Gomorra. Ellos están abstraídos en sus placeres. ¿Por qué el homosexualismo es tan atractivo? Porque es puro deseo de recibir. Dos homosexuales tienen mucho placer físico juntos y tienen la certeza de que no van a tener un hijo. Una pareja heterosexual, por más que se cuide, estén operados, todos conocemos historias de gente operada que tiene hijos. Que un día, quedó embarazada. ¿Pero por qué? Si el hombre o la mujer o los dos están operados, ¿sí? Porque no importa lo que hagan, siempre va a haber riesgo. O se rompe el preservativo, o no funciona la pastilla, lo que sea. Dos hombres, dos mujeres, no tienen problema.
Nunca van a tener hijos. Hijo, garantizado. Y pueden pasar horas y horas y horas de placer, donde por la misma energía de la intimidad no hay techo. Entonces pueden tener placer, 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 placer permanentemente. Cosa que les genera un chispazo muy grande de placer físico. Por eso hay más placer físico en la relación homosexual que en la heterosexual, pero no hay llenura. O sea, la persona no se sacia, no se llena. En cambio, la persona que tiene su esposa, su esposo, se llena. Su estómago se llena. Hay un momento donde no dice, ya no quiero más, estoy cansado. No, no es eso. Ya estoy lleno. Ya, ya siento tu alma llenita y siento que estoy lleno de tu alma. Ya, está bien. Podemos detenernos. Y por eso ese desenfreno que están con uno y con otro y hacen y no paran, es porque no hay llenura. Una persona que sufre problemas mórbidos de obesidad, ¿por qué? Es porque no se sacia, nunca llena su estómago. Come, come y siempre tiene hambre. Es una desconexión. Todos los placeres están diseñados dentro del marco de la creación para tener un techo. El Satán le quita el techo y desborda las aguas. Y eso es lo que genera daño. Todo en exceso es malo, todo es bueno en su tiempo, dice el rey Salomón. Esa mujer tenía apetitos y tenía placeres sexuales. La esposa de Lot, pero tenía sus concupiscencias. Y voltea a mirar atrás, anhela, anhela, sabe que ya no va a tener eso. Y eso le impide. Y queda convertida en una estatua de sal. Lo cual, obvio, nos enseña el concepto de la reencarnación. Estar convertido en una estatua de sal es que ella volvió otra vez a estado piedra, volvió a estado mineral. Y debe comenzar su proceso de rectificación del estado mineral al estado vegetal, del estado vegetal al estado animal y del estado animal a otra vez volver a reencarnar como persona. Eso le puede generar décadas, siglos enteros, lo cual es el sufrimiento de las almas. Es el concepto del Geinon. Aquí también el Zohar nos profundiza mucho sobre que hay dos Geinon, un Geinon superior al pie del paraíso y un Geinon inferior, que es donde las aguas que están, donde las almas que están en nivel más caído descienden. Es donde sufren, lo que se conoce como el infierno. El Geinón superior tiene que ver más con este proceso de refinamiento de las almas a través de la reencarnación, donde las almas sufren, en la reencarnación sufre. El ser humano un día nacer un perro. Los sabios nos enseñan que los perros, hay almas que reencarnan en perros, por eso los perros son tan lascivos, es el único animal que disfruta y busca siempre el sexo en público. Todos los animales por naturaleza se esconden o tienen sus refugios para copular. El perro no. El perro está en la mitad de la plaza, todo el mundo lo está viendo, no tiene ningún problema. Dice, por eso las almas, y por eso hay en ciudades de Israel que se prohíben los perros, porque donde hay mucha promiscuidad también hay muchos perros, porque los perros es un reflejo de la promiscuidad. No, ojo, no estoy diciendo que los perros son malos, porque no todos son de reencarnación. Uno puede ver, o sea, personas se pueden ver, perdón, cuando un perro es un animal, una mascota, es un perrito, y cuando es un alma, hay un alma encerrada allí. Y hay cosas que indican que hay un alma encerrada allí. Mucha gente le dice, no estoy seguro que mi perro es un ser humano, o sea, como me mira, como reacciona a cosas. ¿No? Eso no es un animal, ¿sí? Una vez, un amigo en la CAL que le gusta mucho de tener perros. Y siempre ha tenido perritos. Y una vez me presentó uno y me dice, yo sé que este no es un perro. Yo he tenido toda mi vida he tenido perros. Yo sé cómo es un perro, este es una persona. Estoy seguro. Yo, uf, sí, efectivamente. Pero sí hay cosas que te indican.
cuando hay una persona ahí, cuando hay una persona encerrada. Eso corresponde a los juicios de Guénon superior. ¿Por qué superior? Porque no están siendo refinados en lugares de sufrimiento, pero sí están siendo refinados en lugares dolorosos, porque una persona que está en un muro, que está en una casa, reencarna en una casa, o sea, los famosos fantasmas que quedan atrapados en las casas, que no pueden salir de la casa, están pagando una condena. Y esa condena por mucho tiempo, mucho tiempo. Aun cuando en el mundo físico nunca supera los 10 meses, en el mundo espiritual pueden ser miles de años. Recuerden que son otras dimensiones donde el tiempo no opera aquí, donde son eternidades, donde una persona puede estar atrapada en un lugar. Es un sufrimiento muy grande. Y el mal siempre busca esto, porque sabemos que desde que el hombre siga cayendo, el mal, o sea, el Satán va a gobernar, porque el mal es la izquierda, es el nivel de juicio, es el nivel de corrección a través del sufrimiento. Entender esto, el Satán o el reino del mal es un sistema penal. ¿Por qué existen cárceles? ¿Por qué hay jueces? ¿Por qué hay tribunales? ¿Por qué hay prisiones? Porque se necesita para corregir la sociedad. Si nadie cometiera infracciones ni delitos, no existirían jueces, ni correccionales, ni cárceles, ni fiscalías, ni abogados, no, no existirían, no habría necesidad. El sistema judicial existe por el mérito del mal. Si no hay mal, no hay mérito para tener este mal. Y eso es lo que le pasa a la humanidad cuando la humanidad conozca a Mashiach, conozca la Torah que es Mashiach, en ese momento desaparece el mal. Ya no hay necesidad de tener un sistema jurídico de castigo. Y el castigo es un sistema de reparación. O así debería ser, ¿no? Ujú. Así está determinado en la mayoría de constituciones en la tierra, que los sistemas son sistemas de reparación. Es curioso que hoy en día personas sean enjuiciadas y condenadas a varias cadenas perpetuas. Y uno pues, ¿para qué? Igual se mueren una vez. No, la persona va a reencarnar, va a tener otra cadena perpetua y va a morir y va a tener otra cadena, y así va a cumplir sus 4 o 5 cadenas perpetuas. Porque todo lo que se decreta en la tierra se ejecuta en los cielos. Ese es el sistema judicial. Entonces, esta mujer nos enseña cómo funciona el Guénon superior. Cuando hablamos del Guénon superior, hablamos de las leyes de reencarnación. Es un sistema de, de infierno. Pues hay gente que dice, mi vida es un infierno. Y es verdad, es un infierno. La persona está sufriendo un infierno. No, no es metafóricamente ni es aleatoriamente, la persona está sufriendo un infierno. Y por eso hay muchas personas viviendo en este mundo y cada una habita una dimensión diferente. Es otro mundo en el que vive. ¿En qué mundo está viviendo cada persona? En el nivel que alcanzó en su anterior vida. Y por eso, en una sola vida podemos transmigrar diferentes niveles, llegar a niveles muy elevados. ¿Qué es lo que debemos hacer? No, no esperar cientos de reencarnaciones, sino en una sola vida reparar todo. Y entonces Lot asciende a Zohar. ¿Por qué se refugia en Zohar? Porque Zohar representa al Zohar, a los secretos de la Torah. Y por eso los jajamín de antaño dicen, en el Kulan Betalmud Torah, el estudio, el estudio de la Torah es el nivel más grande de la espiritualidad. No, no, no es mejor ser un sadí, una persona pura, íntegra, perfecta. No, porque el que se acerca a los secretos, a las piedras preciosas, a las riquezas, los collares de los anillos, las gemas de la Torá, tiene una protección sobrenatural.
Imagínense si el más grande que ha habido, porque es el más que ha llegado a nivel de mayor maldad en la tierra, no en la creación, él no es un ser de la tierra, tampoco. Fue el Samermen y se salvó en Soja. Imagínense el poder que tiene los secretos del cielo. Y curioso, porque si esta historia fuera totalmente literal, debería haber una ciudad en medio del Mar Muerto, porque Sohar nunca fue destruido, porque allí se refugió Lot. Pero no hay nada, no hay nada. Todo fue destruido, el valle de Sodoma, vuelvo y repito, siempre se dice Sdom y Amorá. ¿Por qué siempre se habla de Sdom y Amorá, de Sodoma y Gomorra, y no se habla de Adma, Seboín y Sohar? Porque Sedona Amorá representa Nefes y Ruach, los dos niveles que todo el mundo conoce del cuerpo. El cuerpo físico, todo el mundo conoce el cuerpo físico. Y todo el mundo conoce las emociones. Todo el mundo, aún por más que no tenga espiritualidad, ni conciencia, ningún tipo de relación con el Eterno, sabe que existe el cuerpo y el hombre da culto al cuerpo, a toda la materia física, y sabe que el cuerpo y la mente y el corazón tienen emociones. Pues soy psicólogo, soy psiquiatra. ¿Por qué? Porque hay un entendimiento que hay un mundo de emociones. Entonces, por eso siempre se hace referencia al mundo que fue afectado de los mundos del caos, que se están reparando, uno que es el cuerpo y otro que es el espíritu. Los otros dos niveles, la Neshama y la Haya, son dos niveles que están ocultos para la humanidad. Por eso, aun cuando están nombrados, que fueron destruidas estas ciudades, nadie habla de ellas. Nunca se dice Sdom, Gomorra, Adma, Zeboim. ¿Por qué no se nombran? Porque para la mayoría solo fue destruido Sodoma y Gomorra. Pero esos dos niveles existen. El nivel de Hayat siempre me gusta profundizarlo en el sentido de que el primer hombre que llega a este nivel es Moshe Rabbeinu, que es el que se conecta con la conciencia divina y se hace uno con todo Israel, donde ya no existe el Israel, sino él es uno con Israel, con todas las almas, el estado Shekinah, presencia divina. Este nivel es pues Moshe Rabbeinu, claro. Pero los sabios dicen, nadie ha llegado a Yehidá, porque Yehidá es conectado con la conciencia divina, no con Israel, con Hashem mismo, donde ya es uno con Hashem, ya es uno con el Creador. Brr, Mashiach, solo Mashiach llega a este nivel. Por eso es Mashiach. Pero son niveles, pero ¿dónde se salvó? En Zohar. Zohar es el más alto. Yehidá, Mashiach, Baruch Hashem, Baruch Hashem. El más alto es Mashiach. Es los secretos más profundos de la Cábala y del Zohar. Baruch Hashem. Es ahí donde nos tenemos que refugiar. Y ese nivel no es físico. No, no es una ciudad física. No es un nivel que tenga materia. Es un nivel sublime, elevado. Allí se refugió Lot. Hay algo que pasa tremendo con Lot. Una historia que se nos cuenta ahí que llega y y las hijas quedan preocupadas, ¿no? Porque dicen, bueno, pues, estamos viendo que todo alrededor está siendo destruido, porque esa la ciudad, aún metafísica que estaba allí, ellos puedan ver que todo alrededor era fuego y era azufre, y ellos dijeron, el mundo se acabó, pues, pero nosotros sobrevivimos. Pues es porque Hashem va a hacer otra vez un nuevo mundo con nosotros, porque ya había pasado. ¿Recuerdan? Eso ya había pasado con Noah, eso ya había pasado con Migdal, la Torre de Babel, ya había pasado mm, con los mundos del caos. Esto ya había pasado. Entonces, es un nuevo inicio. Pero ahora nosotros vamos a ser los sadik de este nuevo nivel.
Las hijas de Lot se convencieron de esto y embriagan a su papá con el vino de Noaj. Encuentran un vino justo en esa cueva. Esa cueva fue donde Noaj había depositado el vino que le ha entregado el Satán, ya lo hemos aprendido en Parashat Noaj, le dio de beber eso a su padre y el embriagado tomó. ¿Recuerdan que hemos hablado del concepto de que los faraones, sus esposas eran sus hijas? No es casualidad que Lot, la serpiente, sus esposas, donde tiene sus hijos, que heredan parte de la tierra, sus esposas son sus hijas. Y todos los reinados, que hay varios en la tierra, que para mantener puro el linaje, se casaban entre hermanos o padres e hijos, o madres e hijos, son linajes de serpiente. Y por eso sí existen seres serpentinos, existen, ¿cómo les llaman? Los, los reptilianos, porque vienen de estas generaciones o de generaciones, donde el papá se casa con sus hijas. Recuerden que Agar era la hija de Faraón, pero era la hija esposa de Faraón. Y Faraón había visto quién era Abraham Avino y que iba a ser el rey de la tierra. Y él dijo, voy a poner mi semilla en Abraham para que mi semilla sobreviva y no sea destruida. Lo mismo que hizo el Satán en el jardín del Edén. Lo mismo. Recuerden que Abraham es un Gilgul del Satán. Aquí ellos digan, lo mismo, pues vamos a tomar a nuestro papá. ¿Mm? Y por eso ese vino es el mal, es el árbol de la muerte. Que copulan con su papá. Y tienen dos naciones, como habitas, los amonitas. Ahí están Moab, de mi padre, los hijos de mi padre. ¿Mm? Que se convierten en dos naciones muy poderosas y que ahí viene el origen del mal de Amalek. No es casualidad. Todo está tremendamente unido. Eh, y entonces huye, se salvó Lot. Abraham vino, nace su hijo Yitzhak. Baruch Hashem, cuando tiene alrededor de 33 a 37 años, Calbrihu, que no era un niño, era ya un hombre, le dice, ve y sacrifícamelo. Y él con su siervo Eliezer, con su hijo Ismael y con su hijo Isaac van al lugar que acá Calbrihu les muestra, porque no le dice a dónde tiene que ir. Esto pasó muy temprano en la madrugada y apenas en la oración de Shaharit, que hace Abraham Avino, que es la Merkabah de Shaharit, el que nos enseña Shaharit. Hoy tenemos la oración de Shaharit gracias a Abraham. Le explicamos la energía de Shaharit, que es hacer el hueco para que salga el agua o romper los cielos que están cubiertos por bronce para que desciendan las bendiciones y entonces llega la bendición. Entonces Abraham estaba haciendo su oración de Shaharit y Álvaro le dice, sacrifícame a tu hijo, él no dice mañana, esta tarde, no dice, inmediatamente fue y levantó a su hijo y se lo llevó. Llamó a su siervo y a sus rollos y arrancó con ellos. Qué curioso que ha sido justamente con ellos, ¿no? Eso tiene una razón de ser. Es la razón por la cual hoy en día, en la emplanada del templo, donde debería estar construido el templo, que fue el lugar donde se hizo el sacrificio, la que da Yitzhak, no un sacrificio, el atado de Yitzhak, es donde está construido esta mezquita y donde confluyen otras religiones. Estamos en los días de Abraham. Pues baja Ismael, baja con Eliezer. ¿Recuerdan quién era Eliezer, no? Ya habíamos hablado de Eliezer. Este ángel de gran poder, que era siervo de Abraham Avino, era un gigante. Y van, y ya Brujo no les dice a dónde, hasta cuando llegan a Moriat, que es donde está Jerusalén, el templo, donde fue construido posteriormente el templo, y ahí en ese lugar hacen Akedah Yitzhak, atan a Yitzhak. ¿Y por qué en el judaísmo se llama el sacrificio de Isaac?
¿Por qué no hay sacrificio? Porque cuando todos conocemos la historia, cuando va a bajar el cuchillo a Abraham, después de atarlo, dice, no, 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 no lo hagas. Él solamente estaba probando. Por lo cual no fue sacrificio de Yitzhak, sino Akedah Yitzhak. Y hay una oración que hacemos en la mañana en Shaharit que se llama Akedah Yitzhak, que es la oración que retomamos el texto aquí de cuando Abraham fue ató a Yitzhak. Los sabios nos dicen está conectado con las tefilín, con la atadura que nos ponemos en el brazo izquierdo, y así contendemos el mal. Así es una forma de atar al mal. Y cada uno de nosotros debemos atar nuestro mal. Cada uno debemos identificar qué está mal en nosotros y atarlo, y sacrificarlo, matarlo, destruirlo. Donde la Torah nos muestra, nos dice, no, no es la destrucción, no debemos hacer sacrificios humanos. Y de por sí, a partir de este evento, en la tierra terminan los sacrificios humanos. Si bien sabemos que muchas civilizaciones como incas, aztecas, mayas, muchos sacrificios, estarían haciendo sacrificios aún en tiempos mucho más cercanos y el pueblo hindú y muchos en China y muchas regiones del mundo se hacían sacrificios humanos, pero después, y era lo normal, la forma de conectarse con los dioses era a través de los sacrificios humanos. Después de que haya cae un decreto que ya la ciudad, la nación no pueden hacer sacrificios humanos. Las que hacían, obviamente las hacían, siempre fue negativo, pero ya en este momento ya había juicio para hacer sacrificios humanos. Donde sabemos que todo lo que pasa en la Torah cambió el mundo. Todo cambió el mundo, cambió el mundo. Totalmente cambia el mundo cada vez que pasa algo en la Torah. No lo podemos ver ahorita, pero si hubiéramos estado en ese tiempo, wow, ¿qué pasó? Ya la gente no hace sacrificios humanos, ya era normal, hasta ese momento hacer sacrificios humanos era cuestión de toda la gente hacer sacrificios humanos. La gente tenía hijos para sacrificarlos. Curioso, volvemos a lo mismo. Los sabios nos dicen, en la época antes de Mashiach, antes de la venida de la redención, del Mara Tikkun, vamos a estar en el mismo tiempo, todo el mundo haciendo sacrificios. Y uno dice, "Pues ya no hace sacrificios, ¿quién hace sacrificios? ¿Quién sacrificia niños? Los abortos. Sabemos que son millones de abortos que se hacen por día en la Tierra. Lo que pasa es que estamos más refinados. Ya son un poco más técnicos, pero es lo mismo. Es lo mismo. Nunca en la historia de la humanidad, podemos hablar de la Shoah, vamos a hablar de guerra, la Primera, la Segunda Guerra Mundial, que murieron millones de personas. Una guerra. Muere mucha más gente, mucho más almas en el mundo por los abortos que lo que han muerto en todas las guerras en un año. Es una cosa loquísima. La gente no se da del mal que hay en el mundo. Y sumaré la pandemia y los grupos criminales matando gente. Muchas almas que están siendo sacrificadas. Todos los homicidios son sacrificios humanos. Todos son sacrificios humanos. Pero bueno, cualquier haya Ixat, se anula este mal decreto, por lo cual es muy importante hacer que haya Ixat. ¿Y por qué lo hacemos en la mañana en Shaharit? Porque es el mejor momento para aniquilar nuestra mala inclinación. Entender que cada uno es responsable de su mala inclinación. Aquí también hago énfasis de su mala, que somos tan buenos para mirar la mala inclinación del vecino, del amigo, del suegro, de la suegra, del papá, de la mamá, de mis hermanos. Ay, encontramos toda la mala inclinación en ellos. Pues nosotros somos tan lindos, tan bellos, tan puros. No, tenemos que aniquilar nuestra mala inclinación. Deje mirar al prójimo y ponga a aniquilar su mala inclinación. Y ahora bien, a través de esta oración de Akayik tenemos un poder especial para aniquilar ese mal en nosotros. Baruch Hashem, eso es muy poderoso. Y acá Baruj nos enseña que aquí Yitzhak llegó y se convirtió en Yitzhak Sadí, por lo cual es llamado Sadí. ¿Por qué? Porque fue obediente hasta la muerte a su padre. Donde queda con más mérito Yitzhak que Abraham. No, pues no, Abraham fue el obediente. No, el obediente fue Yitzhak. Porque Abraham estaba obedeciendo una instrucción de Hashem que era muy dura para él. Y sabemos que obviamente fue la 10ª prueba. Aquí aprendemos que hubieron 10 pruebas para Abraham. Y cada hombre en la tierra tiene 10 pruebas. Y la prueba más difícil para Abraham fue esta. Después de que superó esta prueba, ya Abraham se elevó al nivel más alto, porque son 10 pruebas. Cuando pasas cada prueba, asciendes al siguiente nivel.
Hay una prueba en Malhun, una prueba en Yesod, una prueba en Od, una prueba en Nexa, una prueba en Tiferet, una prueba en Geburah, una prueba en Gesed, una prueba en Binah, una prueba en Jomá y una prueba en Keter. Ya ahí están las 10 pruebas. Y cuando la persona no pasa, se queda repitiendo y repitiendo y repitiendo y repitiendo hasta cuando pasa la prueba. Cuando hay algo que se repite en tu vida, es simplemente una prueba que no has pasado. En vez de decir, oh, quítame esto, no, pásela, o sea, hágala bien. ¿Mm? Entonces, ¿cómo lo hago bien? Lo he hecho muchas veces, pero siempre has hecho lo mismo. Pues por eso se te repite algo diferente. Uno cuando te está repitiendo un Gilgul, cuando está viendo uno que algo está pasando y, ah, esto ya lo viví, esto ya me pasó, es una chispa que te está diciendo algo hiciste mal, algo diferente. Pero nuestra tendencia es hacer lo mismo, siempre hacer lo mismo. Hay que cambiar, hay que decir, voy a hacer algo diferente. Estás repitiendo algún Gilgul, estás repitiendo alguna escena en tu vida, lo que se llama, ¿cómo se le dice esto? Eh, un déjà vu. ¿Sí? Un déjà vu, oh, esto es un déjà vu, oh, esto ya lo viví, ¿sí? Ojo, eso, eso es el cielo mostrándote que ya lo viviste y lo estás repitiendo porque algo hiciste mal. Estás atrapado en un ciclo. Por eso esos déjà vu son del cielo, son una prueba del cielo y debemos escucharlos. Entonces, Yitzhak, después de que pasa la prueba, entonces se levanta y acá provee un carnero que curiosamente está atado de una zarzal, de unas espinas por sus cachos. Y lo toma, lo sacrifica, a él sí lo sacrifica al animal, lo cual es el sacrificio del cuerpo. Por eso el cuerpo muere, porque se sacrifica por el alma. Por eso quien más sufre en un matrimonio siempre es la mujer, porque la mujer es el cuerpo, el hombre es el alma. Y por eso la mujer viene a este mundo y encarna para sufrir a un hombre. El cuerpo muere para que el alma viva. La mujer sufre para que el hombre restaure su vida. La mujer en esta paracha llamado campo, porque cuando se dice que el hombre tiene que cuidar el campo, porque Abraham vio el campo, es que vio a su esposa Sara y vio que el campo era valioso. Todos podemos decir, claro, a Moría, al templo. No, se refería a su esposa. Y por eso la mujer sufre todos los meses para corregir al hombre. ¿Qué pasa con el hombre? Ah, mujer, ¿cómo les? Ah, está en sus días. Está en sus días por su culpa. Está corrigiéndolo. El cuerpo se entrega por el alma. El cuerpo ama tanto el alma que da su vida para que el alma se eleve y pueda seguir su trabajo. Y es el trabajo de todas las mujeres en la tierra. Y entonces viene y aquí hace el primer shofar Abraham Avinu. Por eso el shofar kasher es de cuerno. Los que hay más largotes es de antílope. Y también son kasher, pero el kasher kasher es de carnero. Es el más pequeño. Es el largote, antílope, no, kasher. Pero el que utilizó Abraham. ¿Y por qué? Porque acá le enseñó que así podía convocar el nombre de Hashem. Por eso cuando sonamos el shofar, despertamos misericordia, clamamos respuesta divina, traemos legiones angelicales a la defensa. Muy poderoso el shofar, muy poderoso el shofar. Después de este evento, Yitzhak asciende al jardín del Edén. Cuando un hombre encuentra a su alma hermana, encuentra el jardín del Edén. Cuando un hombre está con una esposa equivocada, está en el infierno, está en el Geinon. Y estar con una esposa equivocada no es una mala decisión, es un decreto.
Cuando te casas con una esposa que no es la tuya, la haces sufrir a ella, sufres tú. ¿Por qué? Porque estás pagando una condena. Por lo cual nunca puedes juzgar, ni tú, hombre, a una mujer, porque fue una mala esposa, ni tu mujer a un mal hombre, porque fue un mal esposo. Porque en ambas situaciones fue una relación kármica. Estaban pagando una deuda. Como cuando un preso dice, ay, ¿por qué tuve 10 años? Ay, sí, ya me acuerdo porque cometí un delito. Sí, lo mismo pasa. Un mal matrimonio es un decreto. Más de uno está diciendo, uy, qué cárcel la que estoy pagando. Cuando recuerden que aún si es tu alma hermana, también va a haber sufrimiento hasta cuando los dos se corrijan. Baruch Hashem. Eh, y bajó 3 años después para encontrar Zigzag. Estuvo en el jardín del Edén, estudiando los secretos más profundos de la Cábala y el Zohar, de la Torah misma, la Torah profunda. Recuerden que cuando hablamos de Cábala y Zohar, estamos hablando de Torah. No, no es que es la Torah y el Zohar, no. La Torah y el Zohar es lo mismo. Por si cualquiera que juega al Zohar sabe que el Zohar lo que hace es coger cada versículo, no cada, varios versículos de la Torah y los explica en su sot, en su parte mística o en su parte velada, en su parte oscura, parte eh, que no es abierta a todo el mundo. De por sí hay gente que juega el Zohar, lo lee y no entiende absolutamente nada, porque no tiene. Se necesita ruach, se necesita un espíritu, se necesita un lenguaje de entendimiento del Zohar. Esto no es algo racional, esto es algo que está conectado con niveles espirituales. Y bajó y entonces en ese momento conectó con Elíasar, el siervo de Abraham, le trajo a su hija, a su esposa rica. De lo cual sabemos que siempre después de un proceso difícil vamos a conectarnos con un gran tesoro, con un gran valor. En el caso de Yixar, aquí fue su alma hermana. Los sabios nos enseñan que cada persona que pasa por un momento de mucho sufrimiento tiene que ver ese sufrimiento como el puente sinuoso que tiene que pasar para llegar a su alma hermana. Y cuando ve esa situación y ve lo duro, lo difícil, el dolor, la enfermedad, el hambre, el problema, pero cuando dice, ay, esto es para llegar al alma hermana, ya ahí cambia la energía, ya no, oh, es caos, no, oh, es simplemente el camino que me va a llevar a mi alma hermana. Y si tiene suficiente fe, va a transformar esa alma en su alma hermana. Baruch Hashem. La queda zigzag. Todos debemos amarrar, atar una parte de nosotros que no nos hace bien y con el cual hacemos daño. Y ser obedientes a Calvero. Baruch Hashem.